Bueno, ahí está Jesús en el desierto buscando la voluntad de Dios. Porque nos hemos preguntado por qué el Hijo de Dios tuvo que ir al desierto, por qué Cristo tenía que ayunar tanto tiempo. Vimos que el ayuno iba acompañado de la meditación de la palabra, de la oración, y que es ante todo una búsqueda de la voluntad de Dios. Y estábamos comparando a Jesús con Adán, porque Pablo habla de Adán, el hombre, como el primer Adán, y de Jesús como el segundo Adán. Eso quiere decir que todo lo que Jesús vivió, buscó, entendió, sufrió en el desierto, nos concierne a todos. Todos vamos a estar incluidos en ese pasaje. No vaya usted a pensar, bueno, pues sí, Cristo, las tentaciones de Cristo son de Cristo y ya, ¿no? Si usted lee de las tentaciones de Cristo, también usted va a aprender algo, porque usted está en una situación semejante. Que ese pasaje se haya puesto allí, que Cristo haya sufrido eso, es también una enseñanza de lo que tenemos que vivir y sufrir nosotros. Precisamente porque si Adán nos representa a todos, Adán también fue tentado. Cristo y Adán son dos historias que nos están mostrando lo fundamental del pecado, lo fundamental de la decisión, de la tentación y en su caso, pues de la victoria que consiste, paradójicamente, en la rendición. Digo paradójicamente porque si usted oye una historia de una batalla y dice el que se rindió, pues es el que no ganó. Pero en esta historia el que se rindió es el que ganó. Porque esa es la paradoja que cuenta Cristo. El que quiere ganar su vida la pierde. Y el que pierde su vida la gana. Aquí la batalla se gana por el que se rinde. ¿Pero se rinde a qué? Pues se rinde a la voluntad de Dios. Y estamos en la tercera tentación de Cristo, según el orden en que las presenta el evangelista Lucas. Y recordamos, solo en breve, que el diablo, en la arena de la lucha que es la mente, le está diciendo a Jesús que haga algún portento por el cual todos lo puedan reconocer y todos lo puedan ver. Y esta, decíamos, es una tentación al alma, en tanto que está relacionada con la aceptación que necesitamos de los demás. Eso lo saben los publicistas. Por eso quieren que usted se compre un jabón para bajar las llantitas y un tinte del pelo para ponerse más güerita, para que lo acepten, ¿verdad? Una pomadita para que se le quiten los granos. La necesidad de aceptación, la necesidad de pertenecer, la necesidad de ser visto, de ser reconocido, es fundamental en el ser humano. Y ahí está el diablo diciéndole a Jesús que haga algo para que todos lo acepten, para que todos lo sigan y entonces pueda cumplir la voluntad de Dios. ¿Se fija otra vez? Lo que está en juego es qué es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y eso es lo que siempre estará en juego. Por eso hemos insistido que ser cristiano no es decir, sí, ya trato de ser buena persona. Ser cristiano es vivir en esa angustia. La palabra no gusta mucho, pero es la correcta, de saber qué es lo que Dios quiere. Cuando Abraham tiene que salir de Ur
¿Debo de salir de una ciudad o no debo de salir? Más adelante, ¿debo de matar a mi hijo o no debo de matar a mi hijo? Y así, en cada personaje, en cada caso, nosotros vamos a encontrar que el creyente está buscando la voluntad de Dios. El propio Pablo, cuando es aún el fariseo, el rabino Saulo de Tarso, cree estar haciendo la voluntad de Dios al defender la ley y el templo contra esos cristianos que blasfeman, según él, contra la ley y el templo. Para él, la voluntad de Dios es perseguirlos, encarcelarlos, acabar con la herejía, motivado por el celo del culto a Dios. Pero en eso se topa con Cristo en el camino a Damasco. Y entonces ya no cree estar haciendo la voluntad de Dios. El contraste con la firmeza del perseguidor, que algunos lo pintan en un caballo. Yo no sé, no he encontrado el pasaje de si va en caballo o no, pero póngase que va en un caballo muy firme, muy decidido a perseguir a los cristianos. Y luego postrado en tierra, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ve el contraste? Ahora empieza a ser un cristiano. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la vida del cristiano. No es la certeza de Pablo, de Saulo. Yo estoy defendiendo a Dios, yo tengo la religión verdadera. Eso no es ser cristiano. No es la certeza de los israelitas cuando perdieron la batalla y dijeron, traigan el arca y con eso ganamos. Y llegó el arca al campamento y hicieron un griterío que la tierra tembló. Y cualquier iglesia más o menos pentecostal diría, no, bueno, ahora sí hubo avivamiento. Todo el mundo está gritando, todo el mundo está muy contento. Hasta la tierra tembló. Hasta los filisteos tuvieron miedo y dijeron, ha llegado su Dios con ellos. Resultado, perdieron. ¿Por qué? Porque no es una presencia supersticiosa de un objeto. No es tener la religión verdadera. No es tener el gozo y la emoción suficiente. Eso no tiene nada que ver. Ser cristiano es la pregunta de Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la pregunta de Jesús en el desierto, que está expresada en la oración del Padre Nuestro después en su sermón. Hágase tu voluntad. Eso es ser cristiano. Por eso el cristianismo está tan mal, ¿no? Por eso hay una proporción tan grande de creyentes que no pueden vivir el cristianismo porque ni siquiera hemos llegado a comprender que se trata de la pregunta, de la invocación, Señor, porque ser cristiano es invocar a Jesús como el Señor, ¿no? Pero invocarle como Señor implica necesariamente que el Señor es el que dice lo que tengo que hacer y que por tanto en mí, desde mí, nace la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el diablo le está queriendo convencer a Jesús. Lo que Dios quiere que hagas es que te des a conocer, es que seas famoso, es que hagas algo, al fin que eres hijo de Dios, hagas algo para que la gente crea en ti, ¿no? Al final de cuentas no te mandó Dios a que la gente crea en ti, pues haz algo para que la gente crea en ti. Los argumentos del diablo siempre son muy buenos y siempre son muy agradables. Pero Jesús tiene que pensar realmente en una comunión directa con Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Recuerda que antes de ir al desierto, el Espíritu se había posado sobre él? ¿Cómo? Lucas es más enfático. En forma corporal,
como de paloma. Jesús en el desierto no puede saber la voluntad de Dios si no llevara en su mente las Escrituras. Y si esas Escrituras no le fuesen recordadas e iluminadas por la paloma. Cuando Jesús en el llamado sermón profético, escatológico más bien, dijo, los perseguirán. Pero no se preocupen de lo que van a decir, porque en aquella hora les será dado qué decir. Ese versículo ha sido tomado como pretexto por muchos para no estudiar. ¿Yo para qué leo la Biblia? Si hay una promesa de que cuando tenga que decir algo, me será dado. Y cuando se malentiende así, pues cuando tenemos que hablar decimos puras incoherencias, ¿no? Porque el Espíritu nos va a dar lo que tenemos que hablar, pero no de la nada, no al estilo de aquel estudiante que todo el año no estudió matemáticas, pero es cristiano, y antes del examen dice, ay Diosito, ilumíname. ¿Va a venir Dios y va a sacar un 10 en matemática? Jamás. El Espíritu Santo nos recordará y nos dirá qué tenemos que decir de la palabra que ya tenemos implantada en el corazón. La palabra debe ser implantada en nuestra mente, en nuestra meditación, en nuestro sentir. Y de ahí es donde el Espíritu nos va dando, ¿verdad? Así es la cosa. Entonces Jesús llevaba la palabra y la llevaba de memoria, ya lo hemos dicho, porque no llevaba su celular para buscar versículos. Pero es la paloma la que tiene que recordarte la palabra para que comprendas la voluntad de Dios. Porque la Biblia, y hoy más que en tiempos de Cristo, la Biblia es muy extensa. Hoy es más extensa porque hoy tiene el Nuevo Testamento, ¿no? Es muy extensa. ¿Cómo saber la voluntad de Dios en este libro tan gordo? Ya sabe usted que la mayoría lo que hace es abrirla al azar y decir, ¿no? No es la manera de saber la voluntad de Dios. Una primera base para saber la voluntad de Dios es entender el mensaje coherente de la Escritura, que es una historia de la redención. Dios no me va a decir algo que contradice a esta historia de la redención. Pero sobre todo me va a ayudar, y en eso consiste también el don de profecía, el don de la predicación, me va a ayudar a poder saber qué pasajes, qué palabras son las que se necesitan en este momento, ¿no? ¿Qué palabras son las que Dios está diciendo para mí, ahora? Porque en un sentido así legalista, no toda la Biblia es para todos. Dice, por ejemplo, y el sacerdote tal cosa. ¿En qué sentido es para usted ese pasaje? Hay que buscar el sentido, ¿no? O cualquier otro pasaje. Porque en la tentación anterior, más bien no, perdón, en esta tentación es donde el diablo quiere que Jesús suponga que si está escrito, Dios tiene que cumplir. Sí, ya decíamos eso, de las Biblias de promesas, ¿no? Y en la semana encontré un libro que trae como 800 promesas de Dios. Y dije, pues casi sería tan fácil como comprarse ese librito y nada más recordar y buscar. Y sacarlo como una especie de contrato y Dios, ¿verdad? Hay que preguntarnos si ese pasaje, esa promesa, esa decisión es para mí. Aún dentro del culto, a veces queremos que el culto empiece con la danza, con los brincos, para que haya emoción. Pero tenemos que preguntarnos antes, ¿qué quiere Dios? ¿Cómo viene la iglesia? Si la iglesia viene en pecado, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Es ponerlos a brincar?
hay que ponerlos a confesar. ¿Qué quiere Dios para mí y cuándo lo quiere? Alguien fue a orar a un hospital por una persona conocida y los que estaban a un lado pues pidieron también oración. Hasta ahí, excelente, ¿no? Pero pues la persona llevaba aceite y empezó a ungir con aceite a todos los ahí de la sala, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué quiere decir eso? O sea, porque por ahí hay un pasaje que dice, únjalos con aceite los ancianos al enfermo, entonces ya es como más eficaz que yo me lleve mi aceitito, y si los unjo a todos los de una sala, pues ya se queda vacía la sala. ¿No tendríamos que preguntarnos qué quiere Dios para cada uno? Por lo pronto hay algo más fundamental que quiere Dios para cada uno, y es que escuchemos el Evangelio de Cristo, el Evangelio del perdón, el Evangelio de la reconciliación, ¿no? Eso es fundamental. Hay dos lugares acá. Entonces, lo que quiere Dios para nosotros, hay que saberlo. Y sobre todo, eso implica el cuándo. La voluntad de Dios es que usted sea rico, que nunca se enferme, que de ser posible ni se muera. Y usted me puede citar algún versículo que diga eso. Sí, solamente que no es ahora. Dios quiere para usted un cuerpo que no se enferme y que no se muera. Eso sí, es cierto. Pero la pregunta es ¿cuándo? Y entonces el diablo le quiere hacer creer a Jesús que basta con tomar un pasaje y reclamárselo a Dios, y le dice, arrójate porque está escrito, a sus ángeles mandará para que no te pase nada. Entonces el diablo se salta una frase que dice, para que te guarden en todos tus caminos. Frase que finalmente podría ser interpretada como no solamente es caminar, sino que Dios me indicará, me guardará, diciéndome cuál es el camino, cuál no es el camino. Jesús entonces tiene que preguntarse si lo que Dios quiere es que se dé a conocer de una manera portentosa. Y parece que hasta donde él empieza a entender, no es algo que le guste, porque nos gustaría eso, ¿no? Ser conocidos. Es al revés. Parece que Dios quiere que la gente no lo reconozca, lo rechace. Eso va en contra de nuestra necesidad de aceptación, en contra de nuestra necesidad de que alguien, cuando menos, nos aplauda un poquito, o como decimos, cuando menos que me den las gracias, porque ni las gracias me dieron, ¿sí? Entonces, es la misma posición de Adán. Adán también está allí para saber cuál es la voluntad de Dios. Y él piensa, porque el fruto es codiciable a los ojos, él piensa que su alma puede ser satisfecha porque así el alma codicia a través de la vista y quiere muchas cosas y nunca se satisface. Pero lo que Adán se le había pedido era mantenerse en la comunión con Dios. Si usted se fija, creo que ya lo dijimos, cuando Adán estaba en el huerto, no existía la ley de Moisés. ¿No era más lógico que Dios no hubiera dado la ley miles de años después, sino desde el origen del hombre? Mira, Adán, aquí estás, aquí está tu esposa y ahí está la ley. Pues eso era más lógico. Pero Adán no tenía más ley que entender lo que Dios quería en esa relación amorosa
de la coincidencia de voluntades, ¿no? No tenía más tarea que esa, pero él decidió hacer su voluntad. Ese fue el problema. Bien, usted dirá, a mí el diablo nunca me ha dicho que me dará todos los reinos. Nunca me ha dicho que me aviente de la Torre Latino. No, pero en esencia, esta invitación a hacer nuestra voluntad y no la de Dios, basados en nuestra necesidad de pan, en nuestra necesidad de aceptación, en nuestra necesidad de dinero y de muchas otras necesidades, siempre está presente. Pero siempre está presente a través de la mentira. Porque otra vez comparemos a Adán y a Cristo. La serpiente le dijo a la mujer, no morirás. ¿Recuerda? Dios le había advertido, no comas de ese árbol. Es decir, no participes, comer es participar, no participes de una decisión que te separe de mí, porque separado de mí, nada podéis hacer, diría Jesús, ¿no? Los pámpanos separados se secan, se mueren. El día que comas de este árbol morirás. Y entonces recuerda que vino la serpiente y le dijo, sí que Dios te dijo que no comas de ningún árbol. Ese Dios, ¿cómo es? De impositivo, ¿no? Y así es el diablo hoy, ¿no? Así que Dios te dijo que todo es malo. En tu iglesia dicen que todo es malo, pues ya ni vayas. ¿No? No, Dios no dijo eso. O sea que tienes que obedecer en todo y vivir una vida aburrida y perder esta única vida que es la que tienes y que no va a regresar. Son las mentiras del diablo. El diablo siempre nos va a decir mentiras, ¿no? La mujer todavía le explica, no, sí podemos comer de algunos, pero de este no. Dios te dijo que no morirás, que morirás, pero no morirás. No morirás. No pasa nada. Un pecadito es una canita al aire, ¿no? ¿Quién se va a enterar? Una de las cosas que más nos anima a pecar es que nadie va a saber. ¿Verdad? La otra, pues que el pecado es muy atractivo, el árbol es codiciable, el fruto es sabroso. Pero sobre todo no prevemos las consecuencias porque algo en nosotros dice que no va a haber consecuencias. ¿Se acuerdan cuando platicamos de Sansón? Que Sansón fue engañado por Dalila varias veces. Y cuando se despertaba, resolvía el problema y mataba a los filisteos y ya. Y cuando finalmente iba cayendo más y más, porque al principio lo que le decía a Dalila estaba lejos de la clave, estaba lejos del secreto, ¿no? Y bueno, Dalila lo ató con cuerdas nuevecitas de mimbre, que hasta usted y yo podemos romper. O sea, así empieza el pecado, suavecito. ¿Esto qué es? Cualquier día lo dejo. La prueba de que no es vicio es que mañana lo puedo dejar si yo quiero. Pero después de las cuerdecitas, esas suavecitas, lo ató con cuerdas nuevas. ¿Sí? El pecado se va volviendo una trampa cada vez más fuerte. Después, peligrosamente, ya Samson empezó a jugar con el cabello y le dijo, no, hazme unas trenzas y las atas a unas estacas. Y todas esas ocasiones se despertaba y resolvía el problema. Y la última vez, cuando finalmente le dijo la verdad a Dalila, porque Dalila lo había conminado, lo había presionado, yo diría que con la mentira.
me puedo imaginar, es Sansón, es que tanto que yo te quiero y tú no me quieres, porque me guardas secretos, no me tienes confianza. Bueno, aquí las hermanas me pueden ilustrar más que qué le puede haber dicho Dalila a Sansón. A veces le lloraba y a veces le gritaba. Porque dice el texto que redujo su alma a mortal angustia. No es la angustia de saber qué quiere Dios que haga, es angustia sana que nos hace humanos. Es esta angustia mortal de que algo que deseo más que a Dios me está venciendo, ¿no? Y entonces cuando finalmente Dalila le corta el cabello y Sansón se despierta con la confianza y con la frase, esta vez saldré como las otras. Ese es el gran engaño del pecado. Esta vez saldré como las otras. No pasa nada. ¿Qué cree que le pasa desde los pecados que son vicios, no? Voy a apostar esta última vez. Ahora sí me voy a recuperar y ya no vuelvo a jugar. Saldré ya. El que se droga, ¿no? Bueno, sí. Pues esto para mí no es un vicio, ¿eh? Es para divertirme y yo cualquier día ya lo dejo. Hasta las relaciones sexuales que conllevan, entre muchos otros riesgos, por ejemplo, las enfermedades de transmisión. Yo le puedo asegurar que la mayoría de los jóvenes o las personas que se han contagiado de SIDA, la mayoría debe haber dicho, pero si fue una sola vez, pero si se veía tan decente, estaba peinadita, limpiecita. Sí, pero no te confíes, porque el diablo siempre te va a decir, no morirás. El engaño es, por un lado, que la tentación te ofrece felicidad, sabrosura, delicia, sabiduría. Y que le acompaña una negación de las consecuencias, porque siempre te va a decir, no morirás. Nosotros tenemos que creerle a Dios y saber, sí moriremos. Sí moriremos. Y la tentación de querer ser el rey de nosotros mismos, la tenemos todos. Es lo esencial de la tentación. ¿No hasta hay una canción que dice, sigo siendo el rey? No tengo dinero, no tengo nada, pero yo soy el rey. Ese es el pecado, ¿verdad? El diablo miente y entonces resulta que sí murieron, ¿no? Adán y Eva murieron. ¿Qué es la muerte y qué es la vida? La muerte, como el pecado, es la ausencia. Hace rato decía yo que la esencia del pecado es tal cosa, pero esencia entre comillas, porque el pecado es en realidad una ausencia. Es la ausencia de amor y la muerte es la ausencia de vida. Así que, ¿qué es la vida? La vida es la posibilidad de que un ser se mantenga en su ser, que se actualice. Cuando usted se cansa, se duerme, está repuesto. Cuando usted gasta sus energías y tiene hambre, come, está repuesto y sigue viviendo, se está actualizando en su ser, se está poniendo en los hechos. Usted al respirar y al realizar todas las funciones de la vida, usted se está colocando de manera continua en la realidad, se actualiza. Y en la medida en que esa actualización se haga en torno a su centro, al centro que le constituye a usted, usted será una persona más completa y por ende con más poder del ser, con más posibilidad de vida. Vamos a pensarlo primero físicamente. ¿Cómo estoy más sano? Si tengo todos los miembros de mi cuerpo o si me falta una mano.
Pues si estoy completo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a separar lo que me constituye, me empiezo a desintegrar como individuo. Individuo quiere decir que no se puede dividir porque entonces ya no es lo que es, ¿no? Cuando me empiezo a separar como individuo, tiendo hacia la muerte. Entonces la muerte es separación. La muerte es disgregación de ese ser que tenía que actualizarse en la realidad. Por eso es que Adán y Eva se disgregaron, se separaron y en ese sentido murieron. Murieron primero espiritualmente porque su espíritu se separó del Padre. Dejaron de tener comunión con Dios. Pero murieron también en su alma. Es decir, su alma quedó desintegrada entre sus decisiones, sus recuerdos, su conciencia, su cariño, a tal grado que también quedaron separados entre sí unos hombres con otros. La prueba, ya dijimos, es que Adán acusó a Eva sin preocuparle las consecuencias que pudieran alcanzar a ella. Y al cabo del tiempo, también el hombre, sometido a su propia finitud, constituido de polvo, regresó al polvo. Y entonces se cumplió la sentencia divina. Si comes del árbol, morirás. ¿Verdad? Y esa muerte es muerte eterna, en tanto que es separación de Dios. Entonces la mentira del diablo, no morirás, no fue así. Murió Eva y murió su esposo. Y en el caso de Cristo, que es el segundo Adán, nos preguntábamos, ¿y qué hubiera pasado si Cristo hubiera pecado? Pues muere, pero también la esposa, porque la iglesia no habría sido salvada. Ahora, Cristo murió físicamente, lo sabemos, y esa es parte del mensaje del Evangelio. Pero no murió en cuanto a separación de Dios. Por eso Jesús resucitó y puede darnos vida a todos. Ahora, entonces en esta prueba de 40 días en el desierto, donde Jesús está viviendo una situación análoga a Israel en sus 40 años en el desierto, podríamos preguntarnos, en el caso de Adán, tenemos Adán, Israel y Jesús. En el caso de Adán, el huerto se convirtió en desierto. ¿Sí? Fue expulsado del paraíso. El huerto se convierte en desierto. Claro, aquí es en un sentido espiritual, porque el desierto está representando esta sequedad que solo produce espinos y cardos, pero no hay vida, no hay fruto, no está Dios allí. En el caso de Israel, lo que leemos es que tras los 40 años, dice Isaías 63:13, Dios puso su espíritu en ellos, igual que Cristo. Dios pone el espíritu en Israel y lo manda al desierto, y en el desierto, ¿qué hace Israel? Dice Isaías 63:13, pero ellos endurecieron su corazón y cayeron en la tentación de la que acabamos de leer, que el diablo le puso a Jesús, y tentaron a Dios. Vamos a buscar Isaías para que nos quede muy claro. Isaías 63:13 dice: el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Ahí está Dios y el Espíritu de Dios sobre el pueblo de Israel en el desierto.
Primera Corintios 10. Tentaron a Dios. El diablo invitando a Jesús a que tiente a Dios. Israel sí tentó a Dios y fue castigado. Y murió esa generación en el desierto. Adán es expulsado al desierto y muere en el desierto. Israel es llevado al desierto, pero se queda en el desierto y muere en el desierto. Jesús es llevado 40 días al desierto, donde podría haberse quedado. ¿Tenemos el otro micrófono por ahí? Jesús también es llevado al desierto, donde por esos 40 días tiene que afrontar la misma prueba. Podría haber tentado a Dios, podría haber pecado, podría haber sido postrado en el desierto, pero venció. Y a diferencia de Adán, entonces Jesús obedeció al Espíritu Santo. A diferencia del Israel por 40 años, Jesús prefirió el sufrimiento. Ahora bien, como consecuencia de esta falla, Adán escuchó la voz de Dios y tuvo miedo de la presencia divina. Fíjese cómo lo que produce la separación. Antes Adán estaba en comunión con Dios, podía sentirse amigo de Dios. Ahora que decidió hacer su propia voluntad, escucha la voz de Dios y se esconde. Y Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y él dice, me escondí porque tuve miedo. ¿No? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Puede usted tener esa confianza abierta de hablar con Él, de estar con Él, de saber que Él está viendo? ¿O cierta, ¿cómo diríamos? Desconfianza de ¿qué haré? Pues no estoy tan bien con Dios, yo no sé qué piense Dios de mí, porque en este pasaje Dios es representado como un jardinero que por la tarde viene a su jardín y se pasea y platica con su amigo Adán. Y no lo encuentra y entonces empieza Adán, y entonces Adán, ay, ya llegó Dios, ¿no? Como el niño, ya llegó mi papá, ¿no? Y se esconde. Note que es la pérdida de la paz, la pérdida de la amistad, la pérdida de la comunión. En cambio, Cristo en el desierto está buscando la voz de Dios. Por eso le contestó al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno busca la palabra que sale de la boca divina, el otro se esconde cuando escucha la palabra divina. Uno se esconde de la presencia para que ese Dios no lo vea. El otro se rinde al Espíritu Santo para estar en una total entrega a esa presencia divina. Esa es una diferencia, un contraste maravilloso entre el relato del primer Adán y del segundo Adán. Y entonces cuando Adán es expulsado del paraíso, hay un querubín con una espada flamígera, una espada de fuego, dice Dios, ¿no? Pongamos un querubín que tenga una espada que se revuelve en la entrada, para que el hombre no pueda ingresar otra vez al huerto y comer del árbol de la vida.
Recuerde que todo esto es un mensaje teológico en un cuento figurativo. No vaya a decir, ¿cómo que cuento? La Biblia no es cuento. No, por supuesto, no estoy diciendo que no es una verdad, no estoy diciendo que es una mentira. Lo que estoy diciendo es que al estilo de las parábolas, ¿no? Hay un lenguaje figurativo aquí para contarnos esto. Dios como un jardinero que se pasea, un árbol del que se puede comer y uno se muere, y un árbol del que se puede comer y uno vive para siempre, un ángel que tiene una espada de fuego, todo eso. Si usted dice, pues es literal, pues nunca le va a encontrar la profundidad al texto, ¿no? Además, bueno, va a tener muchos problemas de interpretación. Con la serpiente no se diga, ¿no? Pero, entonces, ¿qué significa que el hombre quisiese comer del árbol de la vida? ¿Se acuerda que la serpiente le dijo, serás como Dios, no morirás? Entonces, ¿qué suponía el hombre? Que aunque pecara y que aunque se separara de Dios, el hombre seguiría siendo inmortal. Y eso seguimos pensando hoy en muchas religiones, ¿no? Bueno, es que tú en realidad cuando te mueras vas a reencarnar. O tú cuando te mueras pues vas a ser un ser elevado, te vas a convertir en un ángel y otras cosas. No morirás. En otras palabras, queremos alcanzar la vida eterna por nuestra propia justicia, con nuestros propios medios, desde nuestra propia voluntad, sentándonos nosotros en el trono. Así queremos alcanzar la vida eterna. Pero la espada de fuego representa la justicia divina. Esa espada que le falta a la alegoría de la justicia, ¿no? Que ya ven que es una mujer con sus ojos vendados, su balanza y su espada. Resulta que ya tiene un ojo destapado, la balanza se enchueca hacia el dinero y la espada está toda oxidada. La espada flamígera del ángel es la justicia divina. Esta intención de alcanzar vida eterna, de llegar al cielo por nosotros mismos, se va a topar con la espada, con la justicia divina. La paga del pecado es muerte. Tú no puedes llegar al cielo, tú no puedes alcanzar la salvación, ni tú puedes ser divino. Cada vez que lo intentes, la justicia de Dios te va a fulminar. Eso está representado también en la construcción del tabernáculo, ¿no? Porque en la tienda de la alianza o tienda del encuentro se terminó guardando la caja del testimonio. El testimonio porque adentro de esa caja estaban las 10 palabras como un documento que simbolizaba la alianza, el matrimonio entre Dios y su pueblo. Así que en esa caja en que estaba la alianza y desde donde la nube de Dios se manifestaba y Dios hablaba, tenemos la representación de una verdad muy importante. Dios habita entre los hombres. Aunque Dios es inaccesible, invisible, infinito, y no lo podemos ver, Dios habita entre los hombres. Ese es el mensaje de la tienda de la alianza. Pero esa caja no puede ser vista por nadie, ni puede ser tocada, según ciertos textos, ¿no? Sino que ese templo movible comienza por una barda de lino blanca que impide la entrada a cualquiera.
El lino fino representa la santidad. ¿Qué impide, en primer lugar, el que cualquier persona pudiese ver el arca, tocar el arca, entrar al recinto donde estaba el arca? La santidad. Y por eso, cuando había que hacer todo un orden de Dios para poder entrar a donde estaba el arca. Como ustedes lo saben, solo una vez al año el sumo sacerdote, el día del perdón, siguiendo una serie de ritos muy rigurosos. Porque antes de eso, 2 hijos del sumo sacerdote entraron hasta donde estaba el arca y cayeron muertos. ¿No? La idea es la misma. Si nosotros queremos presentarnos a Dios confiados en lo que somos, es como acercarse al arca de la manera indebida. Seremos fulminados por la santidad, por la justicia divina. Dije, si queremos acercarnos a Dios por nosotros mismos, pero peor, si suponemos que ni necesitamos a Dios o que nosotros somos Dios. Igualmente la justicia divina nos fulminaría. Tenemos que seguir el orden de Dios. Esto es lo que Jesús estaba buscando en el desierto. ¿Cómo es que Dios quiere que Él haga las cosas? No es suficiente hacer las cosas como nos gusta ni como nosotros queremos. Esto lo estamos compartiendo mucho en la materia de musicología. No basta con que me guste, con que sienta bonito, con que tenga emociones. Es cómo quiere Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Si Adán y Eva hubieran intentado seguir alcanzando la vida eterna, evitar la muerte, no lo hubieran logrado. La espada de fuego impide el paso al árbol de la vida. Pero el árbol de la vida, ya dijimos, pues es finalmente Dios, es la comunión con Dios, es Cristo, así como el arca de la alianza finalmente es Cristo. Porque si el arca es Dios entre los seres humanos, se le dijo a José del niño que iba a nacer, y llamarás su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, mientras Adán es expulsado al desierto y los ángeles le impiden el paso a la comunión con Dios, Jesús llega a la etapa final de su estancia en el desierto. Ha dejado de estar en el desierto físicamente, va a terminar ese momento. Espiritualmente Jesús está en una comunión con su Padre, que es el paraíso, y dice Marcos, el Evangelio de Marcos es muy claro, dice, y los ángeles le servían. Solo el Evangelio más antiguo guardó esta tradición, ¿no? Que dice, los ángeles le servían. Creo, Mateo y Marcos. Es un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. Hubo una pregunta que me hicieron 2 o 3 personas diferentes, entonces creo que es parte de un tema, porque decían, bueno, si Dios lo sabe todo, Dios sabía que Jesús iba a vencer, que Jesús no iba a pecar. Por tanto, Jesús no podía pecar. ¿No? Fue una pregunta por ahí. Déjenme ver si algo de eso anoté. Porque yo les decía que Dios se arriesgó su ser haciéndose humano. ¿Recuerdan? Porque el amor verdadero es dar el ser. Y si solo estoy dando el ser en apariencia, pues entonces, ¿dónde está el amor?
Y entonces la pregunta fue, ¿no? Si Jesús no podía caer porque Dios ya lo sabía. Bueno, Dios conoce eternamente todas las cosas. Es un primer asunto que hay que aclarar, ¿no? Dios no conoce una cosa después de la otra, como nosotros. Dios conoce todo, desde siempre. ¿Qué significa eso entonces no solo para Jesús, sino para Adán y para nosotros? Porque si usted va a pecar mañana, Dios ya sabe, ¿o no? Dios ya lo sabe. Y entonces usted dice, no, pues entonces no puedo dejar de pecar, porque si Dios ya sabe, pues así tiene que pasar. O al revés, ¿no? En la doctrina predestinación, no, pues yo me voy a salvar porque Dios ya sabía que me voy a salvar y por eso me voy a salvar. Aquí lo que tenemos que distinguir es entre la omnisciencia, la presciencia y la decisión humana. Porque el saber una cosa no elimina que la persona que la decide sea el que la decide. ¿Me explico? O sea, Dios ya va a saber lo que yo decidiré. Dios sabía que nosotros sin merecimiento alguno, sin embargo, aceptaríamos su regalo de vida eterna. Y dijo, a estos yo les voy a preparar una vida maravillosa. No la merecemos, pero la preparó para nosotros. Para los que sabía que no iban a aceptar, pues ahí estaba potencialmente preparada y precisamente el pecado está en haberla rechazado, ¿no? El pecado de la incredulidad es rechazar el perdón, es rechazar el regalo de la vida. Pero usted me dice que para ellos no estaba predestinado el regalo de la vida porque no eran elegidos, entonces no rechazaron nada. ¿Puedo yo rechazar un regalo que no era para mí? No. El regalo es para todos. Pero es evidente que Dios sabe quién puede y quién no puede, o quién quiere y quién no quiere aceptarlo. Pero eso no significa que Dios decidió por nosotros. La decisión no se da en la eternidad. Creo que este es el punto importante. Dios sabe algo desde la eternidad, pero no decide desde la eternidad. Decide usted en el tiempo y el espacio. Usted me puede decir, no, pero es que quien tiene que decidir es Dios porque Él es soberano. En su soberanía me hizo un ser capaz de decidir. En su soberanía me dio la oportunidad de decidir. ¿Cuándo? Cuando llegara el momento en el tiempo-espacio. Mis decisiones no las tomé antes de nacer, como querían los gnósticos. Mis decisiones las tomo cuando llega el momento de tomarlas, ¿no? ¿Y por qué las tomo? Las tomo desde lo más hondo de mí, que es el corazón. Las tomo desde mi propia voluntad, que es voluntad para sí misma. Dios lo sabe, pero a mí no me exime de ninguna responsabilidad, para bien y para mal, ¿no? Entonces esto mismo pasa con Adán. ¿Dios sabía que Adán iba a pecar? Sí, pues entonces ¿para qué lo hizo? Es una pregunta, ¿no? O la otra, bueno, pues no es que fue Dios el que así decretó que Adán tenía que pecar. Ninguna de las cosas de esas dos es correcta porque Dios no es el autor del pecado para decidir y decretar que el hombre peque, para moverle la mano y hacer un hombre títere que peca porque Dios decretó que pecara. Tampoco se trata de decir, bueno, ¿para qué lo hizo? Pues entonces no hubiera existido un ser libre. Y si no hubiera existido un ser libre, pues usted y yo no tendríamos existencia eterna. Por ahí en estos días hubo un hombre que demandó a sus papás por traerlo a este mundo sin su consentimiento. Sí es real, con esto del relativismo moral estamos en unas loqueras muy grandes. Porque no hemos alcanzado a comprender que la existencia es un don, es una gracia, es un regalo
que se proyecta hacia la vida eterna en felicidad. Quizá le reclamaría a mis padres o a Dios, ¿para qué me trajo a este mundo cuando no soy feliz? Pero lo que Dios me está mostrando es la felicidad. Y ahora, muchas veces puedo no ser feliz, pero ¿de quién es la culpa? ¿De mi mujer? No, la culpa es nuestra, ¿verdad? La culpa es nuestra. Dios no iba a dejar de hacer un hombre libre que pudiera disfrutar de él. Y lo mismo con nosotros. Dios no decide lo que tú haces, lo que no haces. Dios no decide si te pierdes, si te salvas. Por eso la Biblia es una constante invitación al arrepentimiento, a la rendición, a doblar la cabeza, a entregarle a Dios nuestra vida. Constante, constante invitación. Si Dios ya hubiera decidido por ti y por mí, ¿para qué nos invita? Ni siquiera tendría sentido tener la Biblia. Mucho menos esos pasajes tan claros como no endurezcas tu corazón. Porque entonces tendría que decirle, Dios, pues se endureció porque tú me lo endureciste. ¿Qué quieres que haga? No. Este mensaje de un Adán tentado y un Jesús tentado nos está mostrando que el diablo no nos puede obligar. El diablo nos invita. Que Dios puede, pero no quiere obligarnos. Dios nos deja decidir para que nuestra decisión sea el único camino por el que es posible decidir el amor. Y al decidir el amor, mantener nuestro ser unido en nosotros mismos y en Dios. Y de esa manera, tener la vida eterna. Daríamos fin al pasaje de las tentaciones con una invitación para que oremos y agradezcamos a Cristo que en su condición humana tuvo el amor y la fuerza suficiente para decirle no a las tentaciones. Teniendo un camino de mayor sufrimiento que cualquiera de nosotros y teniendo las tentaciones que le ofrecían lo que nunca se nos ha ofrecido a nosotros, fue en su condición humana que pensando en nosotros, Jesús dijo, no, quiero amar al Padre, quiero obedecer al Padre y quiero salvar a aquellos por los cuales he venido.